Los incentivos por parte de la Administración deben intentar dirigir a los agentes socioeconómicos hacia un modelo productivo que sea sostenible económica, social y medioambientalmente. España debe plantearse en qué sectores quiere competir en un futuro. Yo creo que lo que tenemos es que buscar una forma de crecer que sea propia de nuestro país. Tenemos el sector turístico, nosotros somos un país que tenemos ventajas turísticas por donde estamos situados, por nuestra climatología. Yo creo que tenemos que ir hacia un turismo de más valor añadido, potenciar el turismo interior, el turismo de naturaleza, son elementos que todavía están por desarrollar. Hay muchísimos nuevos modelos de producción vinculados al territorio y que tienen muchísimo futuro aquí en España, muchísimo. Por ejemplo, uno es la agricultura ecológica. España es en este momento el primer productor de agricultura ecológica en Europa. El último o el penúltimo en consumo. O sea, porque todavía nos pensamos que lo de la ecología es una moda. En Europa llevan 30 años sabiendo que no es una moda, es un tema de supervivencia, de salud. Hay muchos temas que están vinculados a la salud que tienen que ver con la alimentación y luego al respeto al territorio. Hoy estás haciendo 3 cosechas al año, pero este terreno lo vas a quemar y dentro de unos años no te va a dar nada. Es decir, esta economía que hemos desarrollado a corto plazo, que es la ceguera, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, por ejemplo, la agricultura ecológica está creciendo más de un 20% cada año, a pesar de la crisis. La innovación tecnológica lo que es una oportunidad de poder aprovechar un segmento, un nicho de mercado que ha surgido en los últimos 20, 25 años y más intensamente en los últimos 10, que es toda la innovación medioambiental, ¿no? Y de hecho hay una parte importante, por ejemplo, de la política que se va a instrumentar en la Unión Europea en el próximo sexenio, que tiene que ver precisamente, por ejemplo, con la reducción del CO2, y para eso lo que tenemos que hacer es desarrollar tecnologías, ¿no? Y eso es un nicho de mercado importante. Tú miras un extracto de una tarjeta de crédito y dices, ¿pero qué nos está pasando? O sea, podemos gastar cantidades sorprendentes en cosas que no necesitamos, pero luego discutimos si un kilo de tomates ecológico cuesta €1 más. Entonces, en lo superfluo, en un perfume, en no sé qué, pero en lo importante regateamos. Tiene que haber un cambio de modelo de consumo. O sea, lo que hay que ir a un modelo sostenible de que el hombre y la tierra estén en armonía. No hace falta muchas cosas que estamos consumiendo. Por eso yo propongo muchas veces pasar de una economía del consumo material a una economía del consumo cultural. Estar dispuestos a pagar por cultura, que esta es una cultura, es una economía de la libertad. Cuanto más invierto en cultura, más libre soy. La economía del consumo material me esclaviza. Entonces, se crearían puestos de trabajo y estaríamos mejor. Unas declaraciones de Diego Vasconcelos, ya tristemente fallecido, en el que decía que en los años 80 y 90 del siglo pasado, lo económico generaba valor económico y lo social se veía como un gasto. Decía, en la economía del siglo XXI, lo social que va a generar puestos de trabajo, va a generar PIB, porque la educación, los servicios sociales, los servicios sanitarios, el clima, todos los retos sociales van a generar empleo y economía. Ante una situación de crisis económica, los aspectos ligados a la competitividad están íntimamente vinculados a procesos que favorezcan la sostenibilidad local del territorio y para ello es necesario que las empresas sean socialmente responsables. La responsabilidad social es, al final, la conciencia que tienes sobre los impactos que producen tus propias decisiones. En realidad, el concepto de responsabilidad social está muy unido al de libertad. Libertad, una persona es libre o una entidad es libre cuando asume con responsabilidad los impactos que producen o las consecuencias que producen sus decisiones. Eso se puede aplicar tanto a empresas como a políticas públicas, como a comportamientos personales, ya sea en inversión, en consumo o en cualquier otro rol. El profesor de Economía, Christian Felber, propone un modelo que consiste en adaptar la economía real capitalista, donde priman valores como el afán de lucro y la competencia, a los principios constitucionales que recoge, entre otras, la Constitución de Baviera. Denomina a esta teoría la economía del bien común. Es una economía de mercado ética, solidaria, justa, humana, democrática y sustentable, que recompensa a las empresas de forma que vivan los valores más importantes, mientras que las empresas que se comportan de forma menos ética pues perderían en competitividad y tendrían que salir del mercado. Las empresas, en vez de buscar el máximo beneficio financiero y producir y externalizar estos costes y pasar estos costes a la sociedad,
pues tendrían otro objetivo. El mismo objetivo intrínseco de las empresas sería la maximización del bien común, es decir, reducir todas juntas el paro, reducir todas juntas la exclusión, darle más sentido al trabajo, producir productos que más son apropiados para satisfacer las necesidades, ecologizar la producción con el objetivo intrínseco de minimizar los costes sociales, humanos y ecológicos, y de esta forma la economía sería no solamente mucho más efectiva en cuanto a los fines y valores constitucionales, sino también más eficiente porque conseguiríamos satisfacer nuestras necesidades, que es el objetivo central de la economía nacional, sin producir a la vez estos costes, porque el objetivo de las empresas estaría en sintonía con el objetivo de la economía nacional. El movimiento de la economía del bien común es muy joven. Nació hace 3 años en Austria y en la actualidad hay empresas que lo apoyan en 27 países, incluyendo China, Estados Unidos, México, España, Italia y Puerto Rico. Son 1.400 empresas y 1 de cada 3 ya está llevando a la práctica la implementación del balance del bien común, que incluye diferentes indicadores de sostenibilidad ecológica, la participación y democracia y la dignidad humana. Proponemos que se mida el éxito según el alcance del objetivo en un producto del bien común en la economía nacional y la aportación de cada empresa al objetivo supremo de la economía en un balance del bien común, midiendo cómo esta empresa vive los valores más importantes: dignidad, justicia, solidaridad, sustentabilidad y democracia. Y cuanto más auténticamente una empresa vive estos valores, cuanto más fiel se muestra con la Constitución, pues más ventajas legales obtiene. Es decir, si obtiene 1000 puntos en su balance del bien común, pues ya no paga IVA y puede abaratar los precios de sus productos. Las empresas más justas gozan de libre comercio, mientras que las no justas pagan unos aranceles tan altos que la deslocalización de la producción a un país donde la empresa viola los derechos humanos, trabajo infantil, destrucción del medio ambiente, se convierte en un boomerang financiero. Y así los productos éticos se hacen más baratos para los consumidores que los menos éticos. Y de esta forma las empresas más responsables permanecerán en los mercados, mientras que las menos éticas tienen la alternativa: o bien se transforman en éticas o tienen que salir del mercado. Creo que la mirada ahora hay que ponerla también en el ámbito local. Hubo un momento de expansión, de apertura de los mercados, de internacionalización de las empresas, fomentado también por los propios estados, por los propios gobiernos nacionales o de otro tipo, y el revertir ese movimiento y el invertir en nuestras economías locales, yo creo que es el reto en el futuro. No tiene sentido, por ejemplo, que estemos consumiendo en España tomates procedentes de otros países o importemos aceite para venderlo a otros países. Yo creo que una empresa, por ejemplo, de producción alimentaria o que distribuya alimentos en la zona local, debería tratar de promover la producción local y el procesamiento de esos productos para generar empleo local. Existen en España iniciativas de gran interés que intentan vincular las necesidades del territorio con la responsabilidad social de la empresa. Retos es un ejemplo. Se trata de una plataforma conformada por 26 territorios liderados por ayuntamientos, diputaciones y consorcios con un objetivo común, que es buscar la sostenibilidad del territorio. Para ello, implican a los agentes económicos y sociales para dar respuesta desde lo local a los desafíos derivados de un escenario globalizado. La sostenibilidad se basa en esas decisiones económicas que haces desde una perspectiva medioambiental y social. Eso es lo que entendemos en retos como sostenible, territorio sostenible. Aparte de la gobernanza, lógicamente, todo eso tiene que ir a una decisión de tipo económico, tiene que estar consensuada por todos las entidades o los elementos socioeconómicos de un territorio en concreto. O sea que van de la mano, territorio responsable, sostenibilidad y la economía del bien común.
Otra iniciativa es la de Gestión Rural Sostenible, que es un programa de implementación de la responsabilidad social a través de una herramienta de diagnóstico, de medida y de acompañamiento para las empresas con el objetivo de que mejoren su gestión económica, ambiental y social. Este programa está siendo implantado en 18 territorios de Cataluña, Aragón y Baleares, y desde el 2009 han asesorado a más de 300 empresas para la implementación de la responsabilidad social. Gestión Rural Sostenible está en una fase en la que busca la interacción y cooperación entre diversos actores de la región. Lo que estamos haciendo es cómo el territorio puede evolucionar hacia un territorio sostenible e inteligente, que es que no solamente la actividad económica, las empresas actúen en base a la responsabilidad social, sino que todo el territorio. Esto implica que todos los actores del territorio, por lo tanto, administración pública, educación, medios de comunicación, gestionen a través de la responsabilidad social de una forma sostenible, pero no solo eso, sino que retos que tenga el territorio, de forma en colaboración o cooperación, se puedan llevar a término porque un solo sector no puede. Entonces estamos montando mesas de cooperación, donde, por ejemplo, un proyecto que ha salido en cómo podemos ayudar a comercializar productos locales, pues diferentes sectores, público-privado, pues nos juntamos y vemos qué soluciones o qué proyecto puede derivar de aquí para promover, por ejemplo, el consumo de producto local. Y también a raíz de aquí también puede ser otro proyecto de cómo aprovechar los bosques a través de un proyecto de biomasa, o también pueden salir pues, proyectos sociales, como por ejemplo, cómo dar salida a estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, y actuar más inteligentemente como territorio. Cuando hablamos de nueva cultura del territorio y la necesidad de repensar el urbanismo, estamos poniendo de manifiesto la necesidad de recuperar lo mejor de nuestra tradición urbanística, que tiene más que ver con la sociedad compacta, con la sociedad mestiza de usos residenciales, de uso público, de ocio, de conocimiento, de actividad económica, que con esa otra sociedad que se ha impuesto y que la verdad es que tiene mucha fuerza en el mundo global, que implica no solo extensión y dispersión, sino segregación social y segregación económica de los usos en el territorio. Uno de los problemas derivados de la crisis y del elevado nivel de endeudamiento del sector privado en España es la falta de crédito para nuevas iniciativas de carácter empresarial, fundamentales para encontrar una interrelación entre desarrollo local y sostenibilidad. Hay que buscar financiación para invertir en proyectos de regeneración. Imagínate que hay una zona o que había economía tradicional, como en una población donde había producción de alimentos, de horticultura, y se quiere reiniciar ese proceso, pues hace falta dinero. ¿Y ese dinero de dónde puede venir? Pues la reflexión que algunos hacen es, bueno, ¿por qué no rediseñamos los circuitos financieros? En el sentido de por qué el dinero de los ciudadanos de una población, una región, el que tienen sus fondos de pensiones, por ejemplo, tiene que ir a los mercados financieros internacionales para obtener a lo mejor una rentabilidad que no llega ni al 5% después de comisiones o incluso menos. ¿Por qué no redirigir esos fondos y que ese dinero, por ejemplo, parte se reinvierta en una inversión local que pueda tener una rentabilidad segura? Una rentabilidad segura como pueda ser la inversión en vivienda social, con un alquiler social que va a dar una rentabilidad a ese capital de un 5% seguro, y que lo que revierte es en beneficio de la zona y la población local. Entonces, bueno, es una forma de repensar la economía, ya digo, básicamente evitar esa fragmentación y volver a una concentración, poniendo el foco siempre en lo local y en el desarrollo de las personas y de las regiones en las que todos vivimos. En los últimos años han surgido proyectos de banca ética en España a imitación de otros países europeos que intentan vincular la actividad financiera con proyectos sostenibles en sus tres vertientes a través del crédito. Estas iniciativas, supervisadas por el Banco de España, han demostrado fuertes crecimientos en los últimos años y buenos resultados económicos. Por poner un ejemplo, el índice de morosidad de FIARE es del 1% en comparación con el 12% de la media del sector. El proyecto FIARE de Banca Ética surge básicamente para reunir a sociedad civil organizada, tanto personas físicas como organizaciones,
que compartimos entre nosotros una visión de lo que debe ser hecho, no solo en el sistema financiero, sino de lo que creemos que debe ser hecho en el ámbito de la transformación del sistema económico, y que nos reunimos respondiendo a una pregunta que era directamente instrumental. ¿Merece la pena que intentemos crear una entidad de intermediación, un banco, capaz de ofrecer los productos y servicios que habitualmente se ofrecen a la ciudadanía, pero haciéndolo operar desde unos criterios radicalmente distintos a cómo estaba operando el sistema financiero actual? Ese fue el desencadenante, año 2000, año 2001 aproximadamente, el que nos animó a poner en marcha el proyecto FIARE. Y el modelo que estamos haciendo nosotros es un modelo que está funcionando. O sea, no financiamos cualquier proyecto. Financiamos proyectos que dan muy poca rentabilidad, pero es la suficiente rentabilidad. Pero con lo que estamos haciendo ayudamos a que cientos de empresas salgan adelante y ayuden a una sostenibilidad social. En cambio, nos vienen proyectos millonarios que podríamos ganar mucho dinero, pero porque no son respetables, o sea, no son respetuosos con el medio ambiente, con las personas, no los financiamos. Pero todo esto no se podrá lograr sin una ciudadanía formada y educada que tenga capacidad de reacción, de crítica, de análisis y de elección, sin olvidar que el papel del Estado sigue siendo básico para proteger derechos y para generar modelos económicos y de conducta determinados. Yo creo que un país cambia con la educación, y aquí peleo mucho con los políticos indicándoles que la educación es el gran cambio de un país. En este caso, digo lo de la educación porque además la educación daría trabajo. O sea, no podemos tener 25 niños con un solo profesor cuando los 25 niños son los 25 diferentes y son el futuro. No hay dos personas iguales en el mundo, ni 2 días iguales. En esos casos yo siempre digo que quien es realmente socialmente responsable es el que demanda. La empresa se apunta al tanto, pero a quien le tengo que agradecer que haya un producto ecológico es el que está dispuesto a comprarlo. Con lo cual eso es mercado para mí, eso es mercado. La pregunta que nos hacemos es, ¿va a ser suficiente con la presión de la demanda para que las empresas reaccionen con la oferta y todos estos efectos externos negativos sean interiorizados dentro del mercado y sea innecesaria la intervención del sector público? Yo personalmente soy bastante desconfiado en la solución en esa lectura, en el sentido de que yo creo que la alerta del Estado a defender intereses colectivos es tan importante como siempre. No encuentro argumentos en todo lo que he visto para que el Estado tenga que bajar la guardia. Podemos hacer leyes muy buenas, muy innovadoras, sobre todo en estos ámbitos del territorio, del urbanismo, del paisaje, que está muy ligado a todo esto, pero sin una cultura acendrada de cuánto nos jugamos en nuestra relación cotidiana con el territorio, los efectos prácticos de esas leyes muchas veces terminan siendo muy pobres, ¿no? De manera que es un proceso de educación compartida y colectiva sobre algo que hasta ahora pues, no habíamos considerado. Habíamos considerado los grandes ecosistemas, los hábitats, los paisajes sobresalientes, los parques, es decir, esas islas que casi nos legitimaban individual y colectivamente en relación con la naturaleza. La naturaleza, los valores naturales, los valores culturales y los valores de civismo se juegan en la arena del territorio y por eso entendemos que es un problema genuinamente cultural. Una buena cultura del territorio deberá generar una buena política del territorio y por tanto una sostenibilidad ambiental, social y económica de nuestra relación con nuestro hábitat. El territorio es el hábitat de la especie humana y si no cuidamos nuestro hábitat difícilmente lo vamos a poder cuidar para otras especies que no son humanas, ¿no? La gran verdad de una democracia, de que el bienestar social se consigue con la transigencia, la cooperación y el trabajo de todos. Es la creencia verdadera de todos en esta alternativa democrática la que ha de abrirnos las puertas del progreso futuro de nuestra economía. Muchas gracias por su atención y buenas noches.